Para algunas personas no existe sentimiento más feo que la muerte de un familiar. Sin embargo, para las víctimas indirectas no existe peor sensación que el miedo y la incertidumbre de saber si la persona desaparecida está viva o muerta. Es por eso que hoy vengo a informar a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Mi nombre es Silvana Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro estudiando noveno semestre de la carrera en la Escuela Superior de Actopan, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el día de hoy les hablaré sobre los 16 principios rectores de la desaparición forzada, su importancia y su necesidad de aplicación en la búsqueda de los desaparecidos. Esperando que este tema sea de su agrado e interés. Comenzamos. A pesar de que en México existe la Ley General en materia de desaparición forzada, no nos exime de las malas prácticas que cometen las autoridades. Un ejemplo sencillo es cuando observamos el número de desaparecidos que exhibe el registro de las personas desaparecidas y nos damos cuenta que es una cantidad muy pequeña para abarcar 72 años de historia. Es por eso que los principios rectores se crean con la finalidad de consolidar buenas prácticas en la búsqueda de los desaparecidos. El antecedente más sonado y uno de los primeros antecedentes que se tiene en México de la desaparición forzada es el de Radilla Pacheco durante la Guerra Sucia, cuando fuerzas militares lo interceptaron y se lo llevaron desconociendo totalmente de su paradero, solo por ser un activista de los movimientos insurgentes de aquella época. Además de que las autoridades se rehusaban a declararlo como desaparecido e iniciar el proceso de búsqueda. Los principios rectores nacen a partir de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y de la cual forma parte México. Es por eso que nuestro país decide adoptar este instrumento de los 16 principios rectores. Pero bueno, ¿cuáles son aquellas malas prácticas que buscan superar esos principios rectores? Bueno, dentro de ellos se encuentra la revictimización. El trabajo no es la revictimización ni tanto para la víctima ni como para la víctima indirecta. Simplemente el trabajo de las personas es iniciar una búsqueda inmediata, porque cada segundo que pasa es un segundo menos de vida para la persona que ha sido desaparecida. Dentro de otra de las malas prácticas que se busca es evitar que se les niegue el derecho a participar a las víctimas indirectas. Empecemos con los principios rectores. El primer principio consiste en que la búsqueda de una persona debe realizarse bajo la presunción de vida, independientemente de tres cosas: las circunstancias en que se realizó la desaparición, la fecha en que se denuncia y el momento en que comienza la búsqueda. Por ejemplo, si yo decido ir a denunciar que una persona ha desaparecido después de 3 meses, debe de tenerse la certeza que está con vida sin importar que la probabilidad sea muy baja. Esto también lo menciona la ley en el artículo 13. El segundo principio nos dice que la búsqueda debe respetar la dignidad humana, es decir, que las actuaciones de las autoridades deben atender la vulnerabilidad del desaparecido, evitar la revictimización y en su caso de encontrar al desaparecido muerto, los restos de él se deben entregar a su familia atendiendo sus usos y costumbres, además de ofrecer una sepultura de calidad. En estos tres aspectos es que se engloba la dignidad humana. El tercer principio nos habla sobre una política pública que busca lidiar con el problema de desaparición forzada y subsanar las necesidades. Es decir, que cada estado debe crear una estrategia para prevenir las desapariciones forzadas, esclarecer las circunstancias, castigar a los infractores y proteger a las víctimas indirectas de la revictimización y brindarles ayuda psicológica. En nuestro país, la política pública se encuentra materializada en la Ley General en materia de desaparición forzada, la cual en su artículo 27 nos dice quién comete el delito, en el artículo 30 nos habla de una penalidad de 40 a 60 años de prisión y nos menciona otras comisiones a las que van a pertenecer. Otro principio nos dice que al realizar una búsqueda es importante que éste tenga un enfoque diferencial, es decir, tomar en cuenta las características particulares de la persona desaparecida, que son género, edad, etnia, pertenecer a un grupo discriminado como lo es la comunidad LGBTQI+, porque las personas vulnerables requieren de procedimientos que cubran las necesidades particulares para su búsqueda. Por ejemplo,
No es lo mismo buscar a un menor de edad que a una mujer adulta, porque el contexto de ambos es totalmente distinto. Lo que hacen día con día, a lo que se dedican, en los lugares a los que van, son totalmente distintos. Las víctimas indirectas tienen el derecho a participar en la búsqueda y las autoridades no se lo pueden negar. Este es el quinto principio. ¿Quiénes pueden participar? Son las víctimas indirectas, representantes legales, abogados y asociaciones o organizaciones con interés legítimo, quienes tienen acceso a la información sobre las acciones de búsqueda realizadas, así como los avances y resultados de la investigación. Es importante recordar que la participación permite mejorar la salud mental y física de las víctimas indirectas, ya que son ellas quienes han pasado más tiempo con el desaparecido y quienes también pueden aportar pistas. El sexto principio consiste en realizar una búsqueda sin dilación, es decir, la búsqueda debe iniciarse lo antes posible. Se haya interpuesto una denuncia formal, ya que el tiempo es fundamental para realizar las acciones pertinentes. La ausencia de información por parte de los familiares no es justificable para no iniciar las actividades de búsqueda. Esto es lo que nos dice los principios rectores. Sin embargo, es importante recordar que en la vida real se maneja de otra manera. El séptimo principio nos dice que la búsqueda es una obligación permanente. Hablamos de que en materia de desaparición forzada nunca de los nunca se va a activar alguna búsqueda, ya que esta termina cuando se localiza a la persona desaparecida, ya sea viva o muerta. Es importante recordar que esto no solamente lo dicen los principios rectores, sino también en el artículo 13 de la Ley General en materia de desaparición forzada. El octavo principio nos dice que la estrategia es un elemento clave para poder llevar a cabo una búsqueda, que consiste en tener una hipótesis y un plan de acción. Tener una hipótesis es conocer todas las posibles causas de la desaparición, las cuales se formulan en base al entorno de la persona, sus características como un modo de vivir, si pertenece a un grupo vulnerable o aquellos datos que aporten los familiares, mientras que el plan de acción son las actividades a realizar como uso de métodos científicos, ya sea como uso de herramientas forenses o opiniones de expertos, así como buscar testigos de los hechos en caso de haber. Se considera a los inmigrantes que cruzan de manera regular o irregular como un grupo vulnerable. Es para ellos que el Estado debe tener coordinación para llevar la búsqueda entre el país de origen, el de tránsito y de registro, para asegurar el intercambio rápido de información. En este supuesto existe una mayor preferencia hacia los menores migrantes que no son acompañados. Para ello se funda MAEDI, con la finalidad de capacitar a un grupo de personas que se encargaran de llevar diligencias o interponer denuncias en otros países donde una persona haya sido desaparecida. Por ejemplo, supongamos que un mexicano va y desaparece en un país que también haya ratificado los 16 principios rectores. Bueno, es a través de ese organismo MAEDI que se va a interponer una denuncia al otro país, y así también se asegura un intercambio rápido de información a través de este mismo organismo. El principio 10 consiste en tener una búsqueda organizada. Para ello es necesario que el Estado cuente con instalaciones competentes y capacitadas para la búsqueda, además de que las autoridades deben de tener acceso a todo tipo de información sin restricción alguna. Por ejemplo, las de Seguridad Nacional y archivos de las Fuerzas de Seguridad. Como organismos especializados en nuestro país se encuentran las Fiscalías especializadas, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales. El principio 11 se denomina la búsqueda debe usar la información de manera apropiada, porque nos dice que los estados deben contar primero con base de datos efectivas. En nuestro país pues contamos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se encuentra coordinado por la CNB, en la cual pues se puede encontrar información personal de las personas desaparecidas, así como su ficha de búsqueda. En nuestro país también se le toman muestras de sangre a los familiares de los desaparecidos con la finalidad de crear una base de datos donde puedan cotejar a las personas que se encuentran sin vida con sus familiares. Esta información debe ser registrada de manera adecuada, completa y sin darle un mal uso. Cabe mencionar que toda información que se obtenga de los actos de investigación se le debe de informar en primer lugar a las víctimas indirectas y ser ellas quienes decidan si esa información puede ser compartida o no con medios de comunicación cuando hablamos de un caso mediático.
El principio 12 nos dice que una búsqueda debe de ser coordinada. En nuestro país la búsqueda se coordina a través de los ministerios públicos, de las fiscalías especializadas, los policías y las comisiones locales. Por ejemplo, cuando una persona desaparece y la primera autoridad en tener información son los policías, debe de avisar a la comisión de búsqueda local. En cambio, si la primera autoridad es la fiscalía, debe de avisar a la comisión local. En nuestro país existen las fiscalías especializadas quienes se encargan de los actos de investigación. El principio 13 nos dice que la búsqueda debe relacionarse con la investigación penal, ya que la desaparición se investiga por autoridades no judiciales, como es la comisión de búsqueda. Sin embargo, quienes lo llevan penalmente es la fiscalía. Entonces sí cumplimos con ese principio. El principio 14 nos habla de que las personas durante la búsqueda que ofrezcan testimonios, declaraciones o apoyen deben de recibir algún tipo de medida de protección. El Estado debe de apoyar económicamente a las víctimas indirectas, tomando en cuenta el daño que causa como consecuencia de la desaparición en la economía de la familia. Esto quiere decir que, en primer lugar, a los testigos que aporten algún tipo de información que se relacione con la desaparición forzada, se les debe de dar una protección, y a su vez a las víctimas indirectas se les debe de apoyar económicamente, ya que la mayoría de las personas desaparecidas suelen ser hombres. A las personas que se les llama como los principales proveedores de la economía de cada hogar, y el Estado debe de velar por esas víctimas indirectas que han perdido la cabeza económica de su hogar. El principio 15 nos dice que la búsqueda debe ser imparcial e independiente, ya que permite que no se dependa de otras instituciones para llevar a cabo los actos de búsqueda necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda son independientes, están coordinadas, porque debe de haber una comunicación entre ellas, pero no dependen una de la otra para llevar a cabo actos de investigación. El principio número 16 nos dice que un protocolo es una herramienta que ayuda a las autoridades para saber cómo actuar ante determinadas situaciones en México. Contamos con manuales para las víctimas indirectas, en donde se les explica el fenómeno de la desaparición forzada desde las actuaciones que deben de agotar las autoridades. En conclusión, desde mi punto de vista, la desaparición forzada a nivel nacional es un fenómeno jurídico que ha sido difícil de combatir, vulnerándose los derechos de los desaparecidos y de las víctimas indirectas al no recibir una respuesta sobre el paradero de sus familiares. Los esfuerzos por el Estado han mejorado, pero no son suficientes para lograr lo esperado. Sin embargo, México se ha esforzado por combatir este fenómeno sociojurídico y dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales, como son estos principios rectores. Estos principios rectores nos habla de una guía, una serie de reglas que debe de cumplir cada estado para llevar a cabo la coordinación, la búsqueda y el control de la desaparición forzada. Su objetivo principal es unificar las prácticas que se llevan en cada estado para evitar vulneraciones de derechos humanos, tanto de las víctimas como de las víctimas indirectas. O sea, esto es una herramienta a nivel mundial, obviamente siempre que los estados hayan ratificado estos 16 principios. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo. Muchas gracias por ver mi video.